Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también todos los sábados después del noticiero de mediodía. Y hay otros horarios más que usted puede localizarlo según entiendo. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, sin número. No invitamos por estos días a los cultos porque no los estamos teniendo, por dada la situación que estamos viviendo. Pero gracias a Dios que podemos llegar hasta su hogar a través de este programa, que no tiene otra intención más que comunicar, aclarar asuntos relativos a la preparación que necesitamos para cuando Dios nos lleve de este mundo. Así que este mensaje de esta hora no es la excepción. Trae una admonición, un mensaje de advertencia para todos aquí en la región y en Tamazunchale. Para continuar, quisiéramos ofrecerle una música. Hacia el Calvario.
Ahora vamos a lo que, según entendemos, más importante es lo que Dios nos dice por la Biblia. Voy a leerles el pasaje que vamos a ver, aunque solo vamos a subrayar las palabras de Jesucristo. Es en Lucas 23, en Lucas capítulo 23. Si usted quiere rápidamente buscar el pasaje, son sus versículos 26 al 38, 26 al 38 de Lucas 23. Y repito, vamos a subrayar en el estudio las palabras de Jesucristo. Dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Esa es la escena de la crucifixión de nuestro Señor. Dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación sobre él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, son palabras del Señor, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez las palabras del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el relato, el cuadro que es parte de la historia de la crucifixión de nuestro Señor. Y la primera cosa que notamos en las palabras del Señor, donde Él dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es parte de lo que el Señor dijo en los versículos 28 y 29 y 30. Como ve usted aquí, el Señor hace una declaración muy rara, diríamos, que les cayó de rareza a aquellas mujeres. ¿Por qué? Bueno, la predicción es, dice, vienen días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. El Señor, pues aquí está la profecía del Señor de la esterilidad, que llegaría a ser una bendición. Fíjese, que llegaría a ser una bendición la esterilidad. Por 15 siglos
los judíos estaban acostumbrados especialmente las mujeres estériles, las que no podían tener hijos, ellas sufrían la vergüenza, sufrían una afrenta, porque eran criticadas, eran humilladas porque no tenían hijos. Entre los judíos, si usted revisa el Antiguo Testamento, incluso ya en pasajes del Nuevo Testamento, en Lucas 1, por ejemplo, al nacimiento de Juan el Bautista, el ángel mismo le dice a María, dándole la información de que Elizabeth ya llevaba el 6º mes que estaba embarazada, porque iba a nacer Juan el Bautista. Y dijo el ángel a María, la que llamaban la estéril. Fíjese cómo la llamaban. Veían una mujer que no podía tener hijos y le decían, allá va la estéril. Yo recuerdo hasta en mi niñez, todavía recuerdo, había unas mujeres que no podían tener hijos allá en mi localidad y decían, esa es horra. De manera despectiva se dirigían a ellas. Era una terrible vergüenza, una afrenta para una pobre mujer, pero ¿qué culpa tenía de que no pudiera tener hijos? Pero hasta el tiempo de Cristo todavía así era. Pero dijo el Señor, vienen días. Por eso dijo en el pasaje donde habló, en el versículo 29, vendrán días. Estaban en el futuro esas circunstancias. Vendrán días en los que se dirán, bienaventuradas las que no concibieron, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Estas mujeres debieron haber oído, y eran muchas mujeres que iban siguiendo la escena de la crucifixión ese día en la muerte de Cristo. Y para ellas debió haber sido una profecía muy grande, muy difícil de soportar. ¿Y quién hubiera pensado que 40 años después, la historia registra que el Imperio Romano mandó su ejército dirigido por el general Tito a Jerusalén, la sitiaron hasta vencerla por falta de agua y por falta de comida. Y se dice, que la tradición dice, que muchas mujeres comieron por el hambre, comieron a se comían a sus hijos, a sus propios hijos. Esto no era más que el juicio de Dios por el pecado que Jerusalén cometió de rechazar a su Mesías y de crucificarlo y de decir todavía más, su sangre crucifícalo, le dijeron a Pilato, como Pilato no quería autorizar la crucifixión de Jesús, y ellos insistieron tanto que dijeron, déjanos a nosotros si estamos cometiendo algo malo, que Dios nos castigue a nosotros. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y 40 años después vino esta terrible destrucción de Jerusalén, y posteriormente llevado toda la nación judía, a todas las naciones a morir, a vivir pues como pueden. Mire, qué castigo tan grande.
qué castigo tan grande. Sí. Y pues no hay que olvidar, amigos, que no vaya a suponer que Jesucristo, que Dios, es solamente misericordia, amor y perdón. No vaya a pensar que Él nada más ofrece misericordia, perdón y amor. No cabe duda que Jesús es misericordioso. No cabe duda que Jesús es fuente de perdón. Pero no hay que olvidar también que Dios es justo. Que Dios es justo. Sí, dice en Hechos 17:31, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Sí, juzgará al mundo con justicia. Ese mismo Jesús que invita a los cansados y trabajados venir a Él y encontrar descanso, según Mateo 11:28 y 29, pues ese mismo Jesús dijo después de resurrección, escúcheme bien, Él mismo no solamente invita en la Biblia a venir a Él y hallar descanso y perdón y salvación al arrepentido, pero el Señor también dijo, después que resucitó, en Marcos 16:16, dijo que la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que no creyere será condenado. Escuche las palabras del Señor. El que no creyere será condenado, dijo el Señor. En Juan 3:18 dijo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánta gente se le hace fácil no creer en Cristo como su Salvador, no aceptarlo? Pero este es el gran pecado. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice el versículo 33 de Juan 3. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa. Y en Lucas 13 dijo en el verso 3 y 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí. Entonces, ahí está, medítelo bien. Hoy, gracias a Dios, estamos en la preciosa y linda oportunidad de encontrar salvación en Cristo. Va a venir el momento cuando ya no va a ser posible. Él será el juez, dice Juan 5. Todo juicio dio al Hijo. La segunda cosa que queremos meditar brevemente son las palabras tiernas de nuestro Señor en el versículo 34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le acababan de horadar sus pies con clavos y levantaron la cruz para que se sostuviera a través de esos clavos en sus pies y en sus manos. Y en medio del sufrimiento, en medio de la tortura que estaba sufriendo, Él no se olvidó de los demás. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál sería? Póngase a pensar, pongámonos a pensar por un momento. ¿Cuál sería el resultado de esa oración?
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A cuántos alcanzaría esa oración, esa respuesta? Pues podemos ver en el relato de la crucifixión cómo hay personas que se vio que cayeron, que vinieron a compungirse de corazón, es decir, se dieron cuenta que la regaron, como vulgarmente decimos. Una, al ver sucesos que viene un terremoto, se abrieron los sepulcros, el velo del templo se rompió, vinieron 3 horas de oscuridad densa y la gente empezó a entender, esto es anuncio del juicio de Dios. Y dice la Biblia que la multitud corría golpeándose el pecho. Quizás esas gentes las alcanzó el perdón la oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entraron en convicción de pecado y corriendo se daban golpes de pecho. El mismo centurión que dirigió la muerte de Cristo, la Biblia dice que dijo, este es, sin duda, este hombre era justo. Se dio cuenta. No sé si él haya igual que el ladrón, invocado al Señor como su Salvador. Luego vemos, entre otros casos, vemos Hechos 2, donde Pedro predicó un sermón y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Se compungieron de corazón y clamaron diciendo, señores, ¿qué haremos? Pues allí vemos que quizás esos sean fruto de la oración del Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esos 3,000. Después vemos más tarde, mencionado en Hechos, que en la iglesia ya eran 5,000. Y después dice que cada día añadía Dios a los que habían de ser salvos. Y a la conversión de Saulo de Tarso, dice que las iglesias se acrecentaban y se multiplicaban. El Evangelio en los primeros siglos, en los primeros años después de la persecución por Saulo de Tarso, creció el Evangelio tremendamente con la misma conversión de Saulo. Sí. Entonces, pues no vamos a saber cuántos se convirtieron, sino hasta cuando se abran los libros allí en Apocalipsis 20, sus versículos 11 al 15, donde tenemos el juicio final. Y no olvide que allí dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esta expresión de nuestro Señor, de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la prueba más grande del amor de Cristo por los pecadores. Es la prueba más grande del amor de Cristo por los pecadores. Él amaba a todos, y no importa si lo trataban bien o no lo trataban bien, Él los amaba y lo demostraba. ¿Se acuerda que lloró sobre la ciudad de Jerusalén? Aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 13 y capítulo 19, se registra que el hecho de que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise como la gallina juntar sus pollos debajo de sus alas? Pero no quisiste, siquiera te dieras cuenta de tu día. Él estaba pensando en el año 70, cuando iban a ser invadidos por los romanos. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén, atendió la oración del ladrón como demostración del gran amor del Señor. Sí, pues al grado que descendió del cielo para convencer a Pablo a ablandar su corazón y aceptarlo como Salvador. Porque dice la Biblia que
que Saulo de Tarso cayó al piso y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él descendió del trono de Dios para venir a convencer a Saulo de Tarso por amor a las almas, por amor a que muchas gentes iban a escuchar el Evangelio a través de este hombre. Y vemos cómo Dios, en sus 3 viajes misioneros que hizo por toda Asia y Europa, Él ganó mucha gente para el Señor. ¡Qué grande amor de nuestro Dios! Sí, qué grande amor de nuestro Padre Celestial. Otra lección que nos deja, brevemente vamos a decirle, una lección que nos deja nuestro Señor en este pasaje es que no debemos ser vencidos por el mal. No debemos volver mal por bien. No debemos nosotros, como Él lo hizo, bendecir a los que nos maldicen. Orad por nuestros enemigos. Así dijo el Señor en Mateo 5. Quizá nuestro orgullo no nos deje hacer eso, pero no se olvide, es el deber del creyente. Él nos dejó el ejemplo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, que este pasaje nos haga pensar en la necesidad de... Todo esto quiere decir que si usted viene al Señor pidiéndole perdón y salvación por Cristo, que Él murió por usted, el Señor lo recibe. Que Dios le bendiga y que no muera antes de confiar en Cristo como su Salvador. Queremos ofrecerle una pieza de música con un mensaje divino, con un mensaje bíblico. Y hasta la próxima.